Amén. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, hace unos días escuché acerca de una persona de quien se dijo, ay, es que tiene un carácter muy fuerte. Y analizando esta aseveración, llegué a alguna conclusión en términos bíblicos, y yo le voy a decir que, pues, más que nada es un problema de idiomática, ¿verdad? Es un problema de nuestro uso de las palabras. Carácter fuerte. Carácter es un aspecto de nuestra vida que está dictado por nuestra voluntad y nuestra conciencia. Por lo tanto, yo diría que una persona que no controla sus emociones, una persona que se aira, que se enoja, que fastidia, ofende y molesta a los demás cuando está enojado, es una persona que tiene un carácter sumamente débil. Carácter fuerte es tener dominio propio. Carácter fuerte es tener paz en medio de las turbulencias. Carácter fuerte es ser capaz de dominar tus emociones, aun en los momentos más complicados. ¿Qué es entonces eso? Eso es temperamento. El temperamento sí es algo natural en nosotros, es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Y sí, es cierto, todos tenemos temperamentos que, si no están bajo el control del Espíritu Santo, pueden ser problemáticos. Los psicólogos, hay una corriente psicológica que incluso divide los temperamentos en diferentes sectores, ¿no? Hay temperamentos que son sanguíneos, o sea, muy explosivos, muy emocionales. Otros temperamentos que son de carácter sumamente rígido y estricto. Hay otros temperamentos que son depresivos y que a cualquier provocación emocional sienten como que se les hunde el mundo, etc. Y esta clase de temperamentos están marcados primeramente por nuestra genética, por nuestra naturaleza de nacimiento. Tenemos un cierto temperamento. Luego, el temperamento también se va formando en la primera infancia por nuestras experiencias, por la seguridad o inseguridad que nos aportan nuestros padres o las personas que nos rodean cuando somos pequeñitos, por los cuidados o faltas de cuidado que tenemos, por el que sean suplidas o no nuestras necesidades básicas cuando no podemos valernos por nosotros mismos. Todos esos aspectos juntos van conformando el temperamento de una persona que se considera que está ya definido alrededor de los 7 años de edad, para siempre. Para siempre, durante el tiempo que vivamos en esta tierra y con este cuerpo y esta mente que Dios nos dio, el temperamento que se establezca en nosotros, una combinación de factores de crianza y de factores genéticos, nos va a acompañar toda nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona que tiene un temperamento descompuesto, vamos a decirlo así, un temperamento que no es funcional para convivir con el resto de las personas, pueda sin embargo tener una vida funcional? Este es el carácter. Porque tu carácter es aquello que puedes tú controlar de tu forma de actuar en relación con lo que tú crees, con lo que tú piensas, con principios y valores que se encuentran en tu mente y en tu corazón, y que, si tu carácter es fuerte y sólido, deben ser más potentes y más predominar por encima de tu temperamento. O sea, todos hay veces que tenemos ganas de ahorcar a alguien, ¿verdad? Todos. ¿Quién sabe por qué la veo? Todos. Sí, es que en los matrimonios es frecuente, ¿verdad? La amo con todo mi corazón, pero hay veces que sí tengo ganas de hacerle ¡ah! Y ella a mí el doble de veces, yo creo. Pero no lo hago, sin embargo. O a veces, o casi nunca, ¿verdad? No, no es cierto. Sigue aquí. No, mire, estoy bromeando, pero en realidad es muy cierto. Entre broma y broma estoy hablando de una realidad muy concreta, y es el hecho de que nuestro temperamento debe ser controlado
por un carácter que esté forjado de una manera tal que nos permita tener dominio sobre nuestras emociones. El Señor proveyó, por supuesto, una herramienta para ello. Déjeme leerle un pasaje de la palabra de Dios. Voy a leerle Gálatas capítulo 5 y voy a leer del verso 16 hasta el 18. Gálatas 5, 16 al 18. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta es una palabra que dentro del contexto se entiende con claridad, ¿verdad? Estamos hablando de que andar en el Espíritu equivale de manera específica a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Específicamente, el mismo texto, unos versos más adelante, se lo voy a resumir, nos habla de una serie de ejemplos de las actitudes que un carácter débil permiten que se manifieste en la vida de las personas. Es más, sí se lo voy a leer porque es palabra de Dios. Fíjese bien, dice: y manifiestas son las obras de la carne, es decir, las que nuestro temperamento nos empuja a hacer y que cuando no hay ninguna clase de dominio propio, nos encadenan. Y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es una pequeña lista, solamente unas cuantas de todas esas cosas que a nosotros nos encadenan porque nuestro temperamento está fuera de control y hacemos cosas que probablemente una parte de nosotros piensa o siente que no debería hacer, pero no tenemos carácter para dominarnos, no tenemos carácter para la mansedumbre, no tenemos carácter para el amor, no tenemos carácter para la paz, no tenemos carácter para la paciencia, para el gozo, para la bondad, para la fe, para la templanza. Y estas cosas que le acabo de mencionar, ¿qué cree que son? Le voy a pedir que leamos más adelante. Vamos ahora al verso 22. Ahí mismo, en Gálatas 5. El verso 22 dice: mas, escuche bien, el fruto del Espíritu, y cuando dice Espíritu aquí está en mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De las primeras, es decir, de los frutos de la carne, de las cadenas que un temperamento desequilibrado nos llevan a adoptar y a abrazar como si fuera algo bueno, siendo algo malo, esas cadenas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No estamos hablando que van a tener una vida incómoda, no vamos a hablar de que le van a caer gordos a todo el mundo, no estamos hablando de que van a ser personas insoportables. Todo esto, sí, así es, pero eso no es lo importante. Lo importante es que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí quiero matizar el detalle de la palabra práctica. Dice, los que practican tales cosas. La palabra práctica en la Biblia aparece en 2 o 3 ocasiones. Nos habla de una forma de vida cotidiana. Nos habla de una persona que está sujeta a su temperamento descontrolado y que no le importa y que vive así y que así hace las cosas todo el tiempo y al que le guste bien, al que no, ni modo. Yo así soy, así me moriré. Dicen, no. Esa clase de cosas, la práctica de estas cosas, es decir, el hacerlo cotidianamente y que se conviertan en parte de nuestra vida, nos lleva a que se revele que una persona no ha nacido de nuevo.
Una persona que puede actuar de esa forma todo el tiempo, aunque se pare todos los días en la iglesia y sea el que más grita, canta, ora, llora y danza en el templo, si es un practicante cotidiano de esta clase de cosas, ese no heredará el reino de Dios. No quiere decir que si a veces, ocasionalmente, en un momento de debilidad, hacemos algo de esto que es pecar, esto es cometer pecados, y nos arrepentimos y nos volcamos a los pies de Cristo para pedir perdón y procuramos con toda nuestra fuerza no hacerlo, estemos perdidos. Sin embargo, no es así, porque dice la palabra de Dios: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, sabed que tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo, el justo. Luego, la práctica de estas cosas, la práctica del pecado, es la decisión consciente del falto de carácter de vivir en pecado y decir: ya ni modo, yo así soy. Hay una práctica cotidiana, yo os lo voy a platicar porque si no, no me voy a dar a entender. Yo tenía, ¿qué será? 17, 18 años de edad. Yo tenía compañeros de tiempo, compañeros de juerga, algunos de ellos llegaron a ser verdaderamente amigos, no todos, pero que pues no eran cristianos y que si alguno de ustedes conoce el ambiente, mi esposa lo conoce muy bien, el ambiente de la música es un ambiente tremendamente fuerte, difícil y corrupto. Entonces, yo tenía con esos amigos una convivencia propia de las personas que viven en ese ambiente, un ambiente de borracheras, de orgías, de contiendas, de todo. O sea, todo lo que leí pasa en todas partes, pero muy, muy, muy frecuentemente en el ambiente de la música, de verdad. Es un ambiente muy difícil. Y yo era un hipócrita, era un mentiroso, porque yo llegaba de irme de farras del viernes el sábado con mis amigos, con los que yo tocaba, con los que yo cantaba, con los que yo me emborrachaba, etcétera, etcétera. Y llegaba el domingo a la iglesia. Y me sentía realmente mal, tenía un remordimiento de conciencia tremendo. Y llegaba y le decía a Dios que me perdonara y oraba fervientemente pidiéndole a Dios que me cambiara Él. Pidiéndole a Dios que Él hiciera algo que transformara mi vida para que yo pudiera ser diferente. Yo le pedí a Dios: transfórmame. Mi mente, quiero decirle, había sido renovada, porque entonces yo ya sabía que era pecado. Pero yo le estaba pidiendo a Dios que Él me transformara. Yo no hacía ningún esfuerzo, yo seguía siendo el mismo pecadorazo, ¿no? Pero yo quería que Dios me transformara, sin hacer nada yo. Hasta que un día me topé con la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 12. Y se lo voy a leer porque no quiero que usted piense que me lo saqué de la manga. Fíjese lo que dice Romanos 12, 2. Dice así: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo aquí nos habla de este tiempo, de esta época, de la forma en la que el mundo se desenvuelve hoy en día y es actual, así como se escribió hace 2000 años, así sigue siendo hoy. No os conforméis a este siglo, sino, y ahí le va, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos es una orden, transformaos es un imperativo, es una forma verbal que habla de que es un acto que nosotros tenemos que realizar. No está diciendo yo os transformaré. Dice yo ya os renové. La transformación de tu entendimiento ya te la di. Ahora ya comprendes lo bueno y lo malo. Ahora ya tienes capacidad para entender lo que está bien y lo que está mal en ti, en tu vida. Lo que tu temperamento lo que de tu temperamento no sirve y no funciona. Ya lo entiendes. Ahora transfórmate. Dice transformaos. ¿Se da cuenta? El cambio de actitud, el cambio de la forma de vivir y de la forma de ser, la transformación que manifiesta la presencia de Dios, es un acto que se espera que nosotros seamos
quienes lo hagamos. Por supuesto, con la presencia de Dios, la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y la asistencia permanente del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esto es algo definitivamente que tenemos que tener claro. El Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar ¿a qué? A que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida. Y el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Jesucristo. El temperamento de Jesús lo desconozco, no sé cómo era su temperamento. ¿Sabe por qué no sé cómo era su temperamento, digamos, silvestre? Porque el Señor Jesucristo estuvo siempre bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios. Y es algo de lo cual Él nos dio ejemplo, no es algo sobrenatural, no es algo que esté fuera del alcance del ser humano. El Señor Jesucristo vivió en esta tierra una vida auténticamente humana para darnos ejemplo de lo que nosotros podíamos hacer. Y Él nos mostró que es posible vivir aún en las circunstancias más difíciles. Y fíjese, ahí le va, la circunstancia más difícil de Jesús fue la mansedumbre, porque Él fue fieramente atacado, brutalmente agredido, hasta la muerte, y una muerte horrorosa, siendo Él capaz, teniendo la capacidad para, como en algún momento dado fue afirmado, llamar a una legión de ángeles en contra de sus enemigos. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su carácter manifestaba la voluntad perfecta de Dios. El fruto del Espíritu en nosotros es la manifestación del carácter de Cristo. Un carácter que domina el temperamento, un carácter que domina la carne, que domina las emociones y las llevan cautivas a la guía de Dios. Amén. Al comportamiento que es conforme a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de transformarnos día tras día, permitiendo que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida, rogando porque el Espíritu Santo manifieste en nosotros el carácter de Jesucristo y esforzándonos por ser como Cristo quiere que seamos, no pretendiendo, ay Dios, es que yo soy bien mal hablado, quítame las malas palabras. No, cállate la boca, cierra los labios antes de abrirlos, piensa, ora, y entonces sí, voluntariamente, con la ayuda de Dios, transforma tu manera de hablar y vas a ser alguien que refleje la personalidad de Dios. Pedro era cosa seria, o sea, Pedro no era cualquier perita en dulce, ¿verdad? Nosotros sabemos que Pedro, 3 años después de ser discípulo de Jesús, andaba armado, cargaba punta, decimos allá en el DF, ¿no? Y por poco mata a un guardia del templo cuando arrestaron a Jesús. Y sin embargo lo reconocieron de inmediato, porque hablaba de una forma diferente a los demás, porque en él estaba la presencia del Espíritu de Dios. Había cosas que todavía tenían que ser transformadas, pero era evidente que él se esforzaba día tras día por ser como su maestro. Ese esfuerzo es lo que a nosotros nos permite controlar nuestro temperamento por medio del poder del Espíritu Santo. Y dar el fruto del Espíritu. Un solo fruto, no son muchos frutos, es el fruto. Haga de cuenta que es como una mandarina que tiene varios gajos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos gajos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquel que manifiesta estos aspectos en su vida está manifestando a la persona de Cristo Jesús, a quien lo vea, a quien lo escuche, a quien lo conozca. Y entonces, cuando usted le diga a una persona, yo quiero presentarte al que me hizo como soy, la gente va a estar interesada, va a decir, sí, yo quiero ser como tú. Porque si tú dices eso, siendo esclavo de tu mal, de tu mal carácter, siendo esclavo de tu temperamento, siendo esclavo del pecado, entonces van a decir, no, gracias, mejor me quedo como estoy.
y la predicación válida, entonces no es de vana palabrería, sino de poder de Dios, de poder del Espíritu Santo. No necesita, aunque tal vez hay veces en las que se ocurra, pero no necesita usted hacer milagros y maravillas para que la gente se convierta. Usted es el milagro y la maravilla. Su vida, su carácter, su forma de ser, su forma de actuar, su sonrisa en medio de las adversidades, su amabilidad cuando una persona no es amable con usted, eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que transforma vidas. Empezando por la suya, la de su familia y la de todos los demás. Porque, por cierto, esta transformación debe comenzar por la casa, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos. Porque si usted allá afuera es la buena onda y en su casa es insoportable, entonces no ha pasado nada. Eso, como le dije yo de mí mismo, es ser un hipócrita. Así que, amados, entendámoslo y meditemos acerca de esto. Tener un buen carácter es tener el carácter de Cristo. Tener un carácter fuerte es tener dominio propio sobre nuestras emociones. Tener un carácter que valga la pena imitar es tener un carácter que a su vez imita el de Jesús. Medítenle, piénsenlo. Sí, cómo nos engaña el mundo, ¿no? Género y figura hasta la sepultura. Pues no. Es cierto. Es cierto. Y a veces cuando como hemos dicho, no, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, ¿verdad? Sí, pero no, o sea, el comportarse no solamente civilizadamente, sino amorosamente con los demás es un acto de voluntad propia. Así es. No es que me lo pidan, no es que me obliguen, es algo que yo quiero hacer. Amén. Porque en lugar de decir una mala palabra, un regaño, una descalificación, levantar al caído, ayudarlo, mostrarle lo que es el verdadero amor, ¿no? Sí, así es. Así es. Y bueno, pues